Qué misterio los de Dios, que yo pensaba que era el único que había venido hacia la iglesia hoy, como cargado, cansado, con cólera, enojado. ¿Le ha pasado que entra usted así hoy? Y escuchaba a la hermana Alba y digo yo, no soy el único. Y mientras ella hablaba, yo miraba que mucha gente confirmaba o decía amén a lo que ella decía. Entonces yo decía, no soy el único. Pero si hay algo que compartimos aparte de los problemas, es que tenemos un Dios fiel y verdadero. Él dice, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. La última alabanza decía, cuando me he sentido solo, tú has sido el único consuelo. Amén. Cuando hay un momento en la intimidad que ya uno se cansa de hablar, que ya uno se cansa de decir, que quizá uno piensa y cree que va a aburrir a Dios con lo que le sucede, es cuando Dios manifiesta su mano. Amén. Es una bendición estar en su casa para poder compartir la palabra del Señor. Quisiera compartir un tema que Dios ministraba a mi vida, escuchando un poco las profecías, escuchando un poco lo que el pastor ministra y algunos hermanos que les toca predicar han ministrado. Y Dios me llevaba a ministrar un poco sobre su presencia, y en su presencia pasan cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? En su presencia pasan cosas imposibles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo quiero que usted me acompañe en esta noche en el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36. Este fue el verso que Dios ministró mi vida para el tema que quiero compartir en esta noche. Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36. Si usted me responde con... Libro de Lucas, capítulo 7, verso 36. Dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, permítame un momento. Sí. Dice el Señor: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba sus cabellos con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién o qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: un maestro. Dime, maestro. Un sacerdote tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y teniendo a ellos con qué pagar, no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Verso 44. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con un perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados les son perdonados, porque al que amó mucho, dice mi Biblia, mucho se le perdona. Y al que poco se le perdona,
poco ama. Yo quiero hablar en esta noche bajo el tema provocando lo sobrenatural de Dios. Cuando hoy se ha comercializado la palabra sobrenatural, si usted escucha, no hay muchos mensajes el cual profeticen o proclamen lo sobrenatural de Dios, porque muchas veces o muchas iglesias o muchos ministros hoy en día han comercializado la palabra sobrenatural. Pero yo quiero, a la luz de la palabra, enseñarle en esta noche qué es provocar lo sobrenatural. Lo sobrenatural no efectivamente tiene que ser que alguien se va a levantar y va a caminar en el aire y usted va a decir, eso es sobrenatural, o como usted lo ve en la televisión, que aparece de la nada una sombra, que aparece algo que supuestamente está muerto, que escuchan una voz y le dicen, algo sobrenatural pasó ahí. Pero según la Biblia, provocando lo sobrenatural, usted sabe lo que significa provocar. Al buen catracho, nosotros los hondureños somos muy provocadores y no nos gusta que nos provoquen, ¿cierto o no? Cuando usted estaba en el colegio, en la escuela, ¿se ha fijado que cuando molestaban a alguien, usaba esta palabra, dejen de provocarme? Porque al provocar sucede una reacción, ¿cierto o no? Si usted molesta a alguien, entonces usted va a provocar en ese alguien una reacción. ¿Estamos bien? Ese es el sentido de la lógica humana. Ahora, el sentido de la lógica espiritual es una mujer que no tenía vida, estaba muerta a través de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es posible que entró en una casa muerta y sale de esa casa con vida? Esas cosas sobrenaturales solo nuestro Dios lo puede hacer. Por eso hay que saber leer y entender cuando se titula o se habla sobre algo sobrenatural. El único que puede hacer las cosas sobrenaturales es nuestro Señor Jesucristo. El único. Dice en Apocalipsis que a Él se le fue dado todo el poder sobre la tierra y arriba y abajo. Él es el único que tiene la autoridad y la potestad de cambiar su llanto en alegría, de transformar su tristeza en gozo. Y para nosotros hoy lo vemos normal, pero eso en la Biblia es algo que no tiene explicación. Porque esa mujer llega a la casa del Señor, comienza a enjuagar sus pies, comienza a llorar y aparece el dueño, el anfitrión, y le dice, si este fuera profeta, supiera quién es la mujer o qué clase de vida es lo que trae la mujer que está besando sus pies. Pero hay algo que Jesús dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Por eso yo siempre digo, cuando hay gente que critica a los cristianos y no es cristiano, está muy confundido si cree que el cristianismo es perfección. Todos aquí a diario luchamos con tentaciones, con problemas, con situaciones en la vida que pasa, que nadie de nosotros lo puede expresar. Pero Dios, sin que nosotros lo expresemos, Dios lo puede entender. ¿Verdad? Esa mujer no dijo nada, solo fue, se postró. Ella provocó, diga conmigo, provocar. Ella provocó una reacción en nuestro Señor. ¿Qué fue lo que provocó? Algo sobrenatural. Yo me imagino que tal vez pudo haber habido alguien en la puerta, porque según la Biblia era alguien importante. Entonces me imagino yo que tenía que tener a alguien en la puerta, ya sea seguridad o ya sea algún sirviente o alguien que cuidaba, y pudo ver la diferencia cuando esa mujer entró a cuando esa mujer salió. Y yo no sé si usted me comprende ese punto importante de que entrar aquí a la casa del Señor de una manera y salir de otra manera. Solo Dios lo puede hacer. Por eso la Biblia nos enseña que de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Todo viene de Él
y todo vuelve a Él. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Mateo, capítulo 9, verso 20. Libro de Mateo, capítulo 9, verso 20. Hoy sí ha estado fuerte la calor, ¿verdad, hermano? Ah, horrible esa calor. Libro de Mateo, capítulo 9, verso 20. ¿Lo tienen esta noche? Y he aquí una mujer de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer, dice mi Biblia, fue salva desde aquella hora. ¿Qué sucede ahí? Pasa algo sobrenatural. Hay veces que nosotros no logramos comprender que más que ver a alguien caminar en el aire o más que ver cosas que uno cree que son sobrenaturales, la cosa más linda que podemos ver como nosotros es ver nosotros es cómo Dios transforma un hogar. Cómo aquella persona entrega su corazón a los pies de Cristo. Esta mujer había escuchado que un hombre iba a pasar por ahí. Y por eso le digo, han comercializado. Hoy usted varias iglesias ve, este es el manto de Jesús. Dice, venga, toque el manto de Jesús y será sano, les. Y dice la Biblia que el pueblo es cautivo por falta de muchos de los utensilios o de los, podemos llamar así, cosas que Jesús usó. No, definitivamente es que porque usted tiene que tocar un manto para que sea sano. En la Biblia habla el aceite, pero si usted ve, nosotros como ministerio no usamos aceite. Y no tenemos menos poder, no tenemos menos autoridad. El aceite fue el utensilio que Jesús usó o que alguien usó en la Biblia, pero el milagro no está en el aceite. El milagro, la unción está en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le dicen a usted, pruebe ese aceite y algo sobrenatural pasará por su vida. Error. Solo hay uno. Bueno, 1.5. Porque dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero solo había uno que tenía esa autoridad y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque yo me pueda vestir el mejor saco, la mejor túnica, lo que usted quiera, si yo no tengo el respaldo de Dios, no tengo nada. ¿Cierto o no? Ahora, ¿qué sucede con esta mujer? Viene ella, escucha que el maestro va y provoca algo sobrenatural. Volvemos a caer en el mismo punto. ¿Qué hay de la gente que está alrededor suyo? Miró esa mujer que tenía ese punto y de un momento para otro fue sana. ¿Le parece a usted eso normal? ¿Le parece a usted eso cotidiano? ¿Verdad que no? Eso es algo sobrenatural. ¿Va conmigo? El silencio me dice dos cosas. O la palabra lo está ministrando o no me está entendiendo nada. Pero por ahí voy, no me puedo parar. Tercer punto, y ese me encantó porque yo vivo esto y me fascinó. El libro de Job, capítulo 1, si usted lo tiene, vaya conmigo. Su Biblia, el libro de Job, capítulo 1. Y más de algunos nos vamos a sentir identificados hoy, en esta noche. ¿Lo tiene? El libro de Job, capítulo 1, verso 21, dice Job, en un momento muy bonito en su vida. No. En un momento muy feliz de su vida. No. En un momento como el que usted y yo posiblemente no llegamos al nivel, pero en algún momento nos hemos sentido, dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. ¿Sabe qué Dios me enseñó ahí? Mis respuestas pueden provocar lo sobrenatural de Dios.
Lo que yo responda en mi aflicción, en mi prueba y en mi problema puede o provocar lo sobrenatural de Dios o no puede provocar lo sobrenatural de Dios. Porque si usted, cuando usted leyó la historia y no le habían predicado, no le habían dicho nada, y usted leyó el libro de Job, usted dice, pobre hombre, perdió toda su familia, perdió toda su riqueza, perdió todo su ingreso, perdió todo su ganado, perdió todo lo que tenía. Pero si usted, cuando usted leyó los versos y leyó los capítulos más adelante, se da cuenta que Dios no le regresó lo que tenía. Dice la Biblia que le regresó. Con Yesenia me voy, le regresó el doble. Entonces, vuelvo a la pregunta del millón. Vino Satanás y fue donde Jesús y le dijo, tú tienes muy consentido a Job. Eso le dio a entender. Por eso Job te sirve y te hace holocausto todos los días. Déjame tocarle. Entonces viene Dios y le dice, está bien, tócale, pero no podrás tocar su vida. Y esta es una palabra para usted hoy. No importa en las circunstancias que usted está. Dios tiene el control de su vida, de su familia, de sus hijos. Aunque hoy no los vea aquí, usted proclame que Dios tiene el control de ellos. Y viene y le dice, bien, puedes hacer lo que tú quieras, menos tocar su vida. Y usted conoce la historia, pero yo me quiero enfocar en la respuesta que da Job cuando la circunstancia está difícil, cuando el problema nos agobia. Viene él y le dice, Jehová dio, Jehová quitó. Dice, sea el nombre de Jehová bendito. Ya se imagina a Jesús, le dijo al Satanás, hey, ¿cómo te quedó el ojo?